corporativismo, mercantilismo o empresarios son distintos nombres para hablar de exactamente lo mismo, que es este concepto de propiedad ilegítima que tiene que ver con el mundo corporativo en vinculación con el Estado. Vamos a ver qué es esto, cómo se diferencia el corporativismo de otros conceptos que se llaman igual en otras ideologías, y también qué hay que hacer con la propiedad ilegítima corporativa. De todas maneras, para entender mejor este video, es importante que vean videos anteriores donde hablamos cómo nace la propiedad y también cuál es la propiedad ilegítima en comparación con la legítima. Lo voy a dejar en un comentario fijado abajo. Igual vamos a hacer una pequeña explicación, un repaso sobre eso en este video, pero con mucho más detalle va a estar en los comentarios que se encuentran fijados abajo para entender bien esto. Porque no es posible entender el problema con el corporativismo si no se entiende la concepción de cómo nace la propiedad de acuerdo al libertarismo, a la libertad, y también cuándo es legítima o no la propiedad y qué hay que hacer con esa propiedad. Pero bueno, más allá de eso voy a hacer igual una pequeña explicación. Recordemos que para el libertarismo, que es una doctrina propietarista, todos los derechos provienen de la propiedad, porque uno tiene propiedad sobre su mismo ser, inherente a uno mismo, y por lo tanto ahí viene la propiedad, justamente el derecho a la vida, porque es un derivado de ser dueño de sí mismo, posteriormente a la libertad de pensamiento, etc. Y que en el mundo de la naturaleza, o sea, cuando nada es de nadie, imaginemos las primeras personas en el mundo, nada es de nadie, no hay propiedad. Y esa propiedad, como nace, se exterioriza a través del trabajo sobre la tierra o sobre bienes, originalmente cuando nada es de nadie, y cuando uno ya es dueño de algo lo puede comerciar. Y ahí puede heredarlo, donarlo, y ahí puede empezar el comercio, pero la propiedad originaria es por el trabajo cuando no es de absolutamente nadie. No es una cosa de decir ahora esto es mío y ahora es tuyo. No es así, al menos desde una concepción libertaria. Y por lo tanto, hay propiedades que son legítimas, que son las que vienen de esos actos voluntarios, y aquellas que son ilegítimas, que aquellas que vienen de agresiones, que se financian con impuestos por ser un robo legalizado, ya que es una extracción forzosa de riqueza de uno para un organismo que lo usa a su gusto, por lo tanto, un robo. Y por lo tanto, también en consecuencia, hay distintos tipos de propiedad ilegítima. Una de ellas, la más conocida, es la estatal. Lo vamos a hablar con mucho más detalle en otro video. Pero una también que se menciona, pero no lo suficiente, es la propiedad corporativista. Y es lo que vamos a explicar el día de hoy. Entonces, ¿qué es una propiedad corporativista? Es toda aquella que nace porque hay conexiones con el Estado y te lo pasaron a dedo, ya sea por ser familiar o amigo del político, etc. Un ejemplo sería el caso de Ponce Lerú, que lo pusimos en la carátula de este video, que consiguió la empresa extractora de litio Soquimich por estar casado con la hija del dictador Augusto Pinochet, y por lo tanto le pasaron la empresa cuando estaban los procesos de privatización en Chile. Es un gran ejemplo para explicar eso. Pero también es cuando tú recibes subsidios del Estado, cuando el Estado te hace leyes favoreciéndote, evitando que llegue la competencia, no con bajas de impuestos, porque una baja de impuestos simplemente que el Estado te robe menos de tu propio dinero. Entonces ahí no hay ningún favoritismo per se que sea corporativista. Hay un favoritismo en que te roban menos, pero igual no es corporativismo. Pero sí cuando hay, por ejemplo, regulaciones o leyes que impiden que otros puedan llegar a tu mercado. Por ejemplo, que te dan una concesión. Eso es un monopolio artificial. O cuando se da la situación de que te ponen una serie de regulaciones que impiden que llegue competencia y en la práctica empiezas a concentrar el mercado gracias a ese bloqueo estatal. Por ejemplo, la situación de telecomunicaciones en Chile o los laboratorios médicos en este país. Son algunos de los ejemplos, ¿no? Y todo eso nace, si lo notan, no por su cuenta, sino que el corporativismo nace en una cooperación, algo perversa, entre el mundo corporativo y el Estado, los políticos. Entonces, esos son algunos ejemplos de cómo deriva. Y viene la pregunta de ¿qué pasa con esa propiedad? ¿Es legítima o no? Ya lo explicamos un poco que en realidad no sería así, pero hay distintas visiones, porque hay que anteponer esto en cómo lo ve la izquierda y cómo lo ve la derecha. La izquierda tiene muchas veces, y eso es un derivado a veces de las doctrinas más marxistas o incluso anarquistas de izquierda, hay problemas con la propiedad en general. No hay para ellos no distinguen entre cómo nace tanto la propiedad o la riqueza. No es tanto el problema para ellos si es que el que obtuvo su riqueza lo obtuvo con esfuerzo, trabajo y de manera legítima, a aquel que no lo hizo. Para ellos hay una transversalidad de crítica a lo que es la riqueza. Para ellos sería igual de malo, por ejemplo, el futbolista millonario que llegó por su esfuerzo, a aquel como Ponce Lerú que lo consiguió a través de contactos por estar asociado a Pinochet y por casarse con su hija y que lo consiguió a dedo.
No hay mucha diferencia. Mientras que por el lado de la derecha hay una defensa en muchos casos de la estructura de riqueza establecida en un momento, sin importar cómo se consiguió. Sea legítimo o ilegítimo, les da igual, lo defienden igual. Son defensores más bien del status quo, más que una doctrina moral de fondo que justifique la riqueza o no. En cambio, en el libertarismo tenemos esta distinción entre la propiedad, que sea legítimo o no. El problema no es la riqueza en sí, sino el origen de la riqueza, cómo se obtuvo y cómo se mantiene. Esa es la distinción que se hace, ¿no? Y algunos ejemplos, además del de Ponce Lerú, tenemos el caso de Luxic, también vínculos muchos con el Estado, empresas que han sido subsidiadas por el Estado, la TAM, por ejemplo, todas son empresas corporativistas. Pero una vez que establecemos que eso es corporativismo, que es una empresa corporativista, viene un poco la pregunta: ¿qué hay que hacer con las empresas corporativistas? Y segundo, ¿por qué esto es importante? ¿Y por qué no se habla lo suficiente? Rothbard, y lo decía, el libertarismo en general lo dice, pero los libertarios en general no lo dicen demasiado, y vamos a ver por qué, que es una parte del problema que vemos un poco más adelante. Decía que toda propiedad, y esto tiene sentido, ¿no? Toda propiedad que tiene un vicio de origen, toda propiedad que tiene un origen ilegítimo, por más que aquel que lo tenga crea que es dueño, o sus sucesores crea que es dueño, no le pertenece, porque tiene un origen ilegítimo y es de otra persona. Un ejemplo: si tú tienes un auto y te lo roban, y el ladrón eventualmente se queda con el auto, cree que es suyo porque no es mío, lo gané por esto, lo otro, y se muere, y su hijo, que no sabe que se lo robó, recibe el auto, el hijo del ladrón va a pensar que es suyo, pero esa propiedad igual no sería de él realmente. Él cree que es dueño, y muchos podrían reconocerle que es dueño, pero eso no implica que sea el dueño legítimo. El dueño legítimo sigue siendo tú, que es aquel al que le robaron su propiedad. Entonces, aunque pasen generaciones, cientos de años, miles, imaginemos, si podemos decir, ok, aunque seas el descendiente y creas que esto es tuyo, igual se debe arrebatar sin compensación, porque el dueño legítimo es otro, y restituírtelo a ti, el dueño legítimo. Lo mismo pasa con tierras o distintos otros bienes. La solución que da Rothbard, y que va justamente en base a la justicia rothbardiana, y que podríamos llamar la justicia proporcional, es aplicar esos principios que ya se aplican en nuestra justicia para cosas chicas como el robo de un auto o incluso robo de tierras de manera temporal, pero que eso se aplique de manera generalizada. Entonces, toda propiedad ilegítima, lo que debe hacerse para obtener un estado de justicia y liberación es apropiarla, arrebatarla, no compensar y restituirla a sus dueños legítimos. Pero viene una pregunta más práctica, porque en teoría eso puede sonar bien. ¿Cómo se lleva eso a cabo, no? Porque hay distintos tipos de corporativismo. Una cosa es que recibas, por ejemplo, un subsidio estatal a costa de la población, que le sacaron dinero con el robo legalizado, que son los impuestos, para dárselo a un grupo corporativo. Otros son los de las leyes, que tienen bloqueado y en realidad no están recibiendo dinero, pero el Estado les consiguió un monopolio artificial. Otros son las concesiones, y otro más son el caso como el de Ponce Lerú, que le pasaron a alguien una empresa dedo. En el caso de subsidio, lo que tiene que hacer es que no toda la propiedad que está ahí es corporativista, pero sí tiene que restituir todo el dinero que se le entregó originalmente. O sea que si a alguien le dieron, por ejemplo, $1.000.000, el Estado, porque se lo pasó como subsidio, lo justo es que esa empresa restituya ese mismo $1.000.000. Y si no puede pagar, se arrebatan los bienes hasta que se cumpla el pago liquidando los bienes. Eso es lo que se hace en ese caso. Todo esto rothbardiano. También en el caso, por ejemplo, de Ponce Lerú, todas estas privatizaciones un poco irregulares, por decirlo así, algo que estaba en manos del Estado, se lo pasaron a un particular a dedo, porque era amigo, porque estaba casado con tal. Eso es una riqueza corporativista. Y lo correcto es arrebatarla por completo, sin restitución, sin compensación, y restituirla a manos de sus dueños legítimos, que no es el Estado. Porque ahí entra la izquierda diciendo, no, es que esto hay que pasárselo al Estado con una expropiación. No. Se pasa a sus dueños legítimos, que es la población. Porque cuando era estatal, esa empresa se mantenía con los impuestos de los trabajadores, del pueblo. Y cuando se volvió corporativista, en vez de pasárselo a sus dueños legítimos, que eran quienes pagaban eso, se lo pasaron a un grupo corporativista. Entonces es la restitución a las manos de la población, del país de origen. Entonces una empresa como Sokimich debería pasar cada porcentaje de esa empresa a manos de la población, dividido proporcionalmente, y de ahí después, ahí cada uno decide si lo vende, si compra más, si lo mantiene, es decisión de cada uno. Lo mismo se aplica para aquellos que consiguieron su negocio gracias a monopolios artificiales con regulaciones o tal vez de concesiones, que es un monopolio artificial. Se debe arrebatar y se debe justamente entregar a aquellos que son los perjudicados por eso, que es el resto de la población. Ahora, ¿esto por qué es un problema?
Porque no se habla lo suficiente y en particular el mundo libertario y menos el mundo liberal no lo dicen mucho. La pregunta es ¿por qué? Es consecuente con las ideas que uno tiene, incluso con el concepto de propiedad que ya vimos en video anterior y dejé fijado abajo, es el curso natural de las ideas, ¿no? Pero esto no se menciona lo suficiente, aunque ahora están empezando a hablar en Argentina los empresarios y cosas así, pero no lo llevan a su conclusión lógica por alianzas políticas y pragmatismo. Porque uno de los grandes pecados históricos del liberalismo que lo llevó a su decadencia y actualmente el libertarismo es su alianza con la derecha, y particularmente con conservadores y nacionalistas. Y en razón de esa alianza, que históricamente no ha hecho nada más que perjudicar a los seguidores de ese pensamiento por la libertad y perjudicar no solo el tema práctico de los logros que quieren hacer, sino también su imagen, y dejándolo en un lado bastante bajo a nivel político, hace que para no enojar a esos sectores no se hablan de estas cosas. Porque si tú hablas de esto, aquellos que son de la derecha, que no justifican la riqueza en cualquiera de estos casos y la defienden a muerte por lo que ya es, sin ver los orígenes que están ahí, sin tener esta distinción de propiedad, ellos te pueden acusar de comunista, de expropiador, etc. Entonces, por temor, el mundo liberal y ahora el libertario no lo habla. Pero es importante ser consecuente en esos conceptos y tomar en cuenta que hay un tema práctico también en defender este tipo de cosas. No solo es más puro y más consecuente a nivel ideológico, sino que también con este discurso tú desbaratas, y yo lo he visto en mi canal principal que eso se nota, y muchas veces el pensamiento que atrae tanto de la izquierda, porque las personas naturalmente, en razón de ese derecho natural que tienen todos dentro, notan que hay injusticias con temas de riqueza de repente. Pero no saben por qué, o sea, tienen una intuición pero no lo pueden redirigir. Y los únicos que le ofrecen una solución ante esa sensación de injusticia pero que no entienden por qué se da, es la izquierda, y lo atraen hacia una doctrina generalmente más marxista. Pero si tú explicas este tipo de cosas de la propiedad legítima e ilegítima, no solo hace más sentido, no solo es correcto porque es una derivación natural de aquello que son los principios del derecho natural y la libertad, sino que desbarata ese otro discurso y toda esa gente que se está yendo más hacia la izquierda van a usar la dirección libertaria más purista. Entonces es un elemento práctico también por el cual hay que hablar de estas cosas, no solo un tema moral de qué es lo correcto por razón de nuestro pensamiento, sino también un tema práctico a nivel estratégico. Pero ¿qué piensan un poco con este tema corporativista y lo que hay que hacer con el corporativismo los corporativistas? ¿Qué piensan de esta estructura del libertarismo? Recuerden que para entender bien esto, igual hay que ver los dos videos que ya hicimos antes, que dejé abajo fijados en un comentario. Pueden recomendarme también temas tanto filosóficos como políticos o de conceptos para análisis para otro video, coméntenlo abajo y nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.